Vamos a dar inicio con la videoconferencia de este día. Bueno, buenas tardes a todos. El tema de hoy es propiedades periódicas, ¿verdad? Específicamente vamos a hablar de radioatómico, radiodiónico, energía de ionización y otras, ¿verdad? Ya las iremos viendo, las más importantes, ¿verdad? No son las únicas propiedades periódicas. Aquí su servidor José Enrique Quesada, ¿verdad? También estamos a cargo de la coordinadora Andrea María. Y pues vamos a iniciar, ¿verdad? ¿Cómo vamos a llevar a cabo esta videoconferencia? Pues voy a primero a realizar una retroalimentación de algunos conceptos básicos, especialmente dentro, siempre bajo el marco de tabla periódica, ¿verdad? Algunos conceptos antes de entrar de lleno a lo que son las propiedades periódicas, ¿verdad? A su debido momento les brindaré el espacio para las preguntas, claro, y pues iniciemos. Primero, como les digo, con la retroalimentación de algunos temas que hay que saber acerca de tabla periódica, algunos conceptos básicos para saber pues cómo leer la tabla periódica, algunos de sus partes también y sus divisiones. Primero, conceptos, ¿verdad? Tabla periódica. La tabla periódica pues, es una tabla donde los elementos están ordenados de acuerdo a sus propiedades químicas y también las propiedades físicas en función de su número atómico y su configuración electrónica, ¿verdad? Ojo a eso, están ordenados en función de su número atómico. ¿Por qué? Recordemos que el número atómico es el número de protones que tiene el átomo. Por tanto, este número de protones se va a mantener constante, ¿verdad? En una reacción química van a cambiar el número de electrones, van a convertirse, van a transferirse, dependiendo del tipo de enlace, pero los protones se van a mantener constantes, ¿verdad? Es por ello que es un parámetro muy utilizado, bueno, es la forma como forma básica de ordenamiento dentro de la tabla periódica y de su configuración electrónica, ¿verdad? Que ya estamos hablando específicamente de la distribución espacial de los electrones que tiene cada átomo. Ahora bien, viene un concepto un poco complejo que es carga nuclear efectiva. Esta de hecho es considerada también como una propiedad periódica. En este caso no la tratamos como tal, sino que la tratamos con un concepto aparte. ¿Por qué? Porque en realidad está relacionada a todas las propiedades periódicas. Y me van a oír mencionarla bastante seguido. ¿Por qué? Porque es muy importante y se relaciona directamente con eso, con los protones y los electrones que están dentro del átomo. ¿Qué es la carga nuclear efectiva? Pues es la carga neta que ejerce el núcleo sobre los electrones más externos de un átomo. ¿Qué quiere decir esto? Lo vemos en la siguiente figura. En esta figura vemos ahí al protón, más bien a los protones en el núcleo, ¿verdad? Ahí con la letra Z. Y sabemos que un átomo tiene distintas capas de electrones. Bueno, entonces, la carga nuclear, ojo, la carga nuclear, no la carga nuclear efectiva, es la carga, la sumatoria de cargas positivas, digamos, que ofrece el núcleo, ¿verdad? Debido a sus protones. Ahora bien, los electrones van a sentir una atracción porque ellos tienen carga negativa y sabemos que carga negativa con positiva van a sentir atracción. Entonces, van a sentir la atracción hacia el núcleo. Sin embargo, los electrones no están solos dentro del átomo, ¿verdad? Normalmente, ¿verdad? Por ejemplo, estos electrones más externos, que aquí vemos que van a sentir sí una atracción hacia el núcleo. Sin embargo, va a haber otros electrones antes de estos y el núcleo. Con lo cual, estos electrones entre sí van a sentir una energía repulsoria, ¿verdad? Es decir, ellos se van a repeler. Por tanto, la carga nuclear neta no va a ser, ¿verdad? La que sentiría si estuviera, por ejemplo, el electrón solito con el núcleo, ¿verdad? Entonces, a este efecto, en el cual los otros electrones, digamos que le estorban a los electrones más externos para sentir la total atracción, se le llama efecto de pantalla o efecto apantallamiento. Entonces, al final, la carga total que sienten de atracción hacia el núcleo se le llama carga nuclear efectiva, que digamos que es, como en pocas palabras, la carga neta que tiene el núcleo, la carga neta positiva que tiene el núcleo, menos este efecto de pantalla que ofrecen los electrones previo al electrón de interés, que como les digo, el electrón de interés normalmente son los electrones de la capa más externa, también llamada capa de valencia, de los últimos orbitales del átomo. Hablando de la división de la tabla periódica, sabemos que se divide en grupos o familias, que son las columnas pues, de la tabla periódica. En la tabla periódica actual se tienen pues 18 grupos que anteriormente eran nombrados pues con números romanos y letras, como sabemos 1A, 2A, 4A, 3A, 5A, etc. O con los números romanos y la letra B, 3 distintas normativas. Si no me equivoco, esta tiene su origen en Europa. Sin embargo, con la normativa de Estados Unidos,
Ellos únicamente proponen nombrarlos del 1 al 18, ¿verdad? Que es la que realmente están implementando más en la actualidad. Directamente nombrar los 18 grupos del 1 al 18, ¿verdad? Así en orden, directamente 1, 2, 3, 4, hasta llegar al 18. Lo cual también es sencillo, ¿verdad? Pero muchos ya estamos acostumbrados al tratamiento con números romanos. Pero no hay que confundirse. De hecho, muchas tablas periódicas he visto que ya vienen con las dos maneras. Ahora, los periodos son las filas en la tabla periódica. Los periodos están determinados por los niveles de energía que posee el átomo. Sabemos que hasta el momento hay pues 7 niveles de energía que son estables, de hecho hay más, pero los demás son muy inestables prácticamente que tienen una vida instantánea en los elementos recién descubiertos. Pero los que vemos en la tabla periódica son los 7 niveles energéticos, ¿verdad? Que corresponden a los 7 periodos que tienen. Aquí vemos, ¿verdad? Esos ejemplos como tenemos los 18 grupos. Aquí vemos que 1A, 2A, luego aquí estos en este lado siguen los A, 3A y así hasta llegar al 8A. Y aquí los que están en B, ¿verdad? Y los periodos que van del 1 al 7, sabemos que estos no son, 1 al 7 contarán de aquí hasta aquí, va, pero sabemos que estas dos columnas que están aquí abajo no van aquí abajo realmente, sino que pertenecen a este hueco que está acá de los lantánidos y los actínidos, pero que realmente se colocan aparte pues por cuestiones estéticas de que la tabla periódica no se haga así un tremendo, ¿verdad? Un tremendo chorizo, ¿verdad? Enorme, ¿verdad? Y que no sería tan manipulable. De esta manera queda más bonita la tabla y un poco más cuadradita. Ahora bien, la clasificación de la tabla periódica tenemos distintas maneras de clasificarla, más bien a los elementos que están en la tabla periódica. Tenemos de acuerdo al carácter metálico, que los clasificamos en metales, no metales y metaloides. Ya les mostraré cuáles son cada uno de ellos. También tenemos de acuerdo al tipo de elemento. Tenemos la clasificación en elementos representativos, elementos de transición interna y los gases nobles, ¿verdad? De acuerdo a orbitales, también tenemos la clasificación en los elementos que pertenecen a los orbitales del bloque S, del bloque P, del bloque D y del bloque F también, ¿verdad? Que esto se relaciona con la forma directa de los orbitales, ¿verdad? Ese PDF lo vemos en la configuración electrónica y se relaciona directamente con la forma del orbital. Aquí vemos, ¿verdad? Un resumen de toda esta clasificación, ¿verdad? En la imagen de la tabla periódica de la izquierda, de su izquierda, van a ver que tenemos esta escalerita blanca, ¿verdad? Esta escalerita blanca nos divide los metales de los no metales y de los metaloides. Aquí lo vemos en otro color, ¿verdad? Bajito. Tenemos los metales en celeste, los metaloides en verdecito y los no metales en amarillo, ¿verdad? De hecho, aunque los no metales sean menos, casi que son los más abundantes de los más abundantes en la Tierra. Aquí tenemos la clasificación de los bloques de acuerdo a los orbitales. Aquí la S como que se me movió un poco, pero el orbital S son estas dos primeras columnas. El orbital P son todas estas. El orbital D, toda esta parte morada del centro. Y el orbital F son estos, los lantánidos y los antínidos. Y aquí, de acuerdo a la simbología, de acuerdo a los colores, que tenemos los elementos representativos, que son pues básicamente todos los que llevan A, todos los de los grupos A1 y 2A, y del 3 al 7A, el 8A, ya pertenece a los que son los gases nobles. Tenemos los elementos de transición, que son todos estos metales que se encuentran aquí en el centro, y los metales de transición interna. Dependiendo, ¿verdad? El uso que se le vaya a dar al elemento y demás, se le clasifica de esa manera. Además, los grupos de la tabla periódica tienen unos nombres, no es que sean coloquiales, ¿verdad? Pero que tampoco que sean como oficiales, que los haya dicho así la UPAC, ¿verdad? Pero se les suele llamar así por el primer elemento de cada grupo. Por ejemplo, aquí donde inicia el carbono, se les suele llamar los carbonoides, ¿verdad? Donde empieza el nitrógeno, los nitrogenoides, y así, ¿verdad? Los de acá, metales alcalinos, los de acá, metales alcalinotérreos. Esos nombres suelen llamarle también, ¿verdad? Para designar a todos los de un grupo. ¿Por qué? Porque los de un grupo sabemos que tienen propiedades químicas similares. No sé si hasta el momento hay alguna pregunta. No sé si hasta el momento, ¿verdad? Aquí terminamos la retroalimentación. No sé si hasta el momento hay alguna pregunta que tengan. Los leo, los escucho, ¿verdad? Antes de continuar, ¿verdad? Todo claro hasta el momento. Todo bien. Bueno, entonces vamos a continuar. Ahora sí, entramos de lleno a las propiedades periódicas. ¿Qué son las propiedades periódicas? Son
características, ¿verdad?, que tienen los elementos y que se le llaman periódicas porque varían pues, periódicamente, por decirlo así, cada cierto tiempo se repiten y tienen similitudes, muchos elementos en ellas, ¿verdad? La primera y la más fácil, ¿verdad?, digámoslo así, es el radio atómico, y también tenemos el volumen atómico, ¿verdad?, que se relacionan, están íntimamente relacionadas. Primero, el radio atómico. El radio atómico es un concepto que resulta un poco confuso. ¿Por qué? Porque un átomo no es una pelota de golf a la cual podemos simplemente tomar, agarrar un vernier, ¿verdad?, agarrar una regla y medirlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el radio del átomo realmente depende de con quién esté enlazado, ¿verdad? De cómo se encuentre este. Y así mismo va a variar su radio atómico. Entonces, el radio atómico no es como que esté escrito en piedra, ¿verdad? Entonces, pero básicamente se define como la mitad de la longitud entre los núcleos de dos átomos vecinos. Ahora bien, como les digo, como depende del enlace, para cada elemento se toma el radio atómico de acuerdo al enlace que más comúnmente se encuentra en la naturaleza. Por ejemplo, el radio atómico que aparece en la tabla periódica para los metales es el radio atómico del número de coordinación 12. ¿Qué significa que sea del número de coordinación 12? Significa que ese átomo del metal está tocando, o sea, literalmente está en contacto con otros dos elementos. Aquí lo vemos en la imagen ejemplificado, ¿verdad? Este radio, que aquí se ve como la esfera perfecta, ¿verdad? Pero no lo es realmente. Pero bueno, este radio, ¿verdad? Que aquí para el sodio es 186 picómetros. Entonces, este va a ser el radio metálico cuando tenemos sodio solito, ¿verdad? Ahora bien, para los no metales se toma en cuenta el radio covalente. El radio covalente se ejemplifica así como el que vemos aquí, el flúor, en un enlace covalente puro, porque es del mismo elemento con el mismo elemento, ¿verdad? Ya hablaremos un poco de esto cuando lleguemos a la propiedad de electronegatividad. Aquí en este caso el radio atómico pues, va a ser diferente al que fuera, por ejemplo, un radio metálico. Sin embargo, para los no metales, estos comúnmente se encuentran enlazados de esta manera y por eso se toma ese radio atómico para estos elementos. Y también para el radio de Van der Waals para los gases nobles. Los gases nobles, pues en la naturaleza son prácticamente los únicos elementos que los encontramos puros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son muy poco reactivos, ya que contienen la última capa de electrones llena. Tienen su octeto lleno, tienen la máxima cantidad de electrones que pueden tener, lo cual les confiere una gran estabilidad. Con lo cual ellos no quieren reaccionar con nadie, ellos no quieren enlazarse con nadie. Y pues ellos entonces están de esa manera solitos, ¿verdad? Por ejemplo, el helio lo encontramos así solito, ¿verdad? El helio. Entonces para ellos en la tabla periódica aparece el radio de Van der Waals. El radio atómico varía de esta manera en la tabla periódica. Aumenta de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Esto se relaciona directamente con el concepto que les decía yo de carga nuclear efectiva. ¿Por qué? Porque si nos movemos en el sentido en que se lee la tabla periódica, es decir, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, aumentando el número atómico, ¿qué sucede? Que al aumentar el número atómico, la carga nuclear efectiva también va a aumentar. ¿Por qué va a aumentar? Pues al aumentar el número atómico, ¿qué estamos diciendo? Que aumenta el número de protones. Pero sí, como son átomos en estado neutro, también lo sabemos que aumenta el número de electrones. Ahora bien, el efecto que genera el aumento de un protón es mucho más grande a comparación del efecto que genera la adición de un electrón. Pues lo sabemos, ¿verdad? El tamaño no es proporcional, ¿verdad? Un protón es mucho, mucho más grande que un electrón. Por tanto, a medida aumentamos, ¿verdad? En el número atómico, la carga nuclear efectiva de los electrones más externos va a aumentar de tal manera que el radio atómico se va en disminución. Entonces, si nos movemos de izquierda a derecha, veremos que el radio atómico va a ir en disminución. Por lo tanto, pues de derecha a izquierda va a aumentar. Asimismo, al variar en un grupo, va el radio atómico aumentando desde arriba hacia abajo. Ahora bien, el volumen atómico es un concepto que está totalmente relacionado con lo que es radio atómico. Se define como la masa molecular dividida entre la densidad. Como tal, no es de un átomo, ¿verdad? Sino que como cuestiones de masa molecular y densidad se miden para moles, más bien es la masa molecular de un mol de un átomo entre la densidad de un mol de un átomo, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede? Que en ocasiones, como se considera el átomo pues como una esfera perfecta, se puede calcular a partir del volumen de una esfera. ¿Recuerdan
No sé si alguien recuerda, ¿verdad? La fórmula del volumen de una esfera, de una fórmula básica que realmente es muy ocupada. ¿Alguien la recuerda? Que me la pueda decir. La fórmula del volumen de una esfera, 4 ¿verdad? tercios de pi radio cuadrado. Es 4 tercios de pi por radio al cubo, ¿verdad? Casi, casi, pero sí. 4 tercios de pi por radio al cubo es la fórmula del volumen de una esfera y muchas veces se utiliza en función del radio atómico y en base a ella se calcula pues el volumen del átomo en cuestión. Pero no es lo adecuado, ¿verdad? Sino que lo adecuado es hacer la masa entre la densidad. Pero para nuestros fines eso nos funciona. Ahora, antes de pasar a la siguiente propiedad, pues yo les consulto si no tienen algún tipo de duda hasta este momento. Cada propiedad que les explique les voy a preguntar si tienen dudas, ¿verdad? Para que vaya quedando claro, ¿verdad? Porque a medida que avanzamos se van volviendo más complejas estas propiedades. No sé si tienen hasta ahorita algún tipo de duda. Bueno, si no hay ningún tipo de duda, pues vamos a continuar, ¿verdad? Ahora el radio y el volumen iónico. Aquí no nos alejamos mucho de la temática, ¿verdad? Se relaciona directamente con el radio atómico. El radio iónico, pues como le dice su palabra, es el radio de un ion. Puede ser el ion, no sabemos que puede ser un cation en el caso de que se pierda un electrón y quede con carga positiva el átomo. Se dice que es un cation. Si gana un electrón y queda con carga negativa, estamos diciendo de que es un anión. Recuerden que solo los electrones se pueden ganar o perder. Los protones son constantes siempre y los neutrones pues mucho más. Lo que se gana o se pierde, ¿verdad? Son los electrones, ¿verdad? Que son los que están en juego en las reacciones químicas y en los enlaces químicos. ¿Qué sucede? Que el radio iónico afecta a las propiedades físicas y también a las propiedades químicas de un compuesto iónico. Por ejemplo, es decir, afecta a la estructura tridimensional de un compuesto. Por ejemplo, si tenemos el cloruro de sodio, ¿verdad? La sal de mesa, está unido mediante un enlace iónico, es decir, tenemos el cation sodio y el anión cloruro y el anión del cloro, ¿verdad? Cl-. Entonces, ¿qué sucede? Su estructura tridimensional está directamente relacionada con la forma y el tamaño en el cual tiene el cation y el anión, ¿verdad? ¿Cómo varía en la tabla periódica? Pues exactamente igual que el radioatómico, ¿verdad? Disminuye de derecha a izquierda en función de la carga nuclear, o podemos decir también que aumenta de derecha a izquierda y aumenta de arriba hacia abajo, ¿verdad? En un grupo. Ahora bien, ¿cómo funciona esto del radio iónico? Pues hay que pensar un poco a nivel microscópico, ¿verdad? ¿Qué sucede en un átomo cuando gana o pierde un electrón? Cuando se forma un anión, es decir, cuando se gana un electrón, lo que sucede es que el número de cargas negativas va a aumentar, ¿no? Con lo cual el núcleo positivo va a verse como en desventaja y se aumenta, va a hacerse más densa la nube electrónica, ¿verdad? La cantidad de electrones que hay. Entonces ellos van a tender a separarse, a alejarse más porque pues juntos son más ellos, ¿verdad? Y, y van a ganarle, por decirlo así, van a ganarle terreno al protón y a la sumatoria de cargas positivas que hay. Entonces van a extenderse un poco más. Vemos el ejemplo ahí del átomo de flúor, ¿verdad? Que en su anión F- aumenta bastante, ¿verdad? Su radio, del radio atómico, que es 64 picómetros, a 136 picómetros, que es el radio iónico del anión. En el caso de los cationes, pues sucede lo contrario. En el caso de los cationes, al perder un electrón, ¿qué sucede? Ahí el núcleo se vuelve más fuerte, ¿verdad? Hay menos electrones, con lo cual la carga nuclear efectiva, con lo cual van a sentir mayor atracción, va a tender a contraerse. La nube electrónica va a tender a contraerse, a volverse más pequeño el átomo, con lo cual el radio iónico de un cation va a ser menor que el radio atómico del átomo en su estado neutro, ¿verdad? Por ejemplo, vemos el ejemplo ahí del átomo de sodio, ¿verdad? Que tenemos ahí su radio atómico normal y su radio iónico, ¿verdad? Como cation. No sé si quedó claro, ¿verdad? Este aspecto del radio iónico. Bastante similar, ¿verdad? Lo del radio atómico. Varían de la misma manera, como les digo. Solo hay que tener en cuenta eso, el cambio de tamaño que hay cuando, cuando se extrae o se adhiere un electrón. ¿Hay alguna diferencia, dice, del volumen atómico y el radio iónico? Sí, efectivamente, el volumen atómico es el volumen del átomo en estado neutro, ¿verdad? En estado neutro, cuando casi como lo vimos directamente en la tabla periódica, que tiene el mismo número de protones y el mismo número de electrones. La sumatoria de cargas positiva y negativa pues se neutralizan.
En el caso del radio iónico es cuando es un ion, ya sea positivo, cation o un ion negativo, ¿verdad? Anión. Entonces sí, es diferente el tamaño va a variar de acuerdo a si estamos hablando de un átomo o de un ion, de un átomo en su estado neutro o de un ion. Entonces sí, sí que son conceptos diferentes. No sé si ahí quedó claro, ¿no? Bueno, continuamos, ¿verdad? Con la energía de ionización, aquí hablamos de conceptos ya un poquito más complejos, ¿verdad? La energía de ionización es la energía mínima que suele medirse en kilojoules por mol, pero también van allá los datos, por ejemplo, en kilocalorías por mol. Necesaria, la energía necesaria para remover un electrón de un átomo en estado gaseoso en su estado fundamental, ¿verdad? Un poco complicada la manera de decirlo. Pero es básicamente, nosotros metemos energía a un electrón, a un átomo y sale un electrón. Ahí vemos en el esquema, ¿verdad? Entra la energía, sale un electrón. Entonces, la energía mínima que se requiere para que ese electrón salga de ahí, de ese átomo, y convertirlo pues en un cation o en un ion de carga más uno, lo que se le conoce como energía de ionización. Esto nos da una idea más o menos de qué tan fuertemente está unido el electrón al átomo. De tal manera que entre mayor sea la energía de ionización, es más difícil, ¿verdad?, remover el electrón. Si necesitamos más energía para que este electrón salga, pues significa que el electrón está fuertemente unido, ¿verdad?, al núcleo, ¿verdad? Y esto pues depende pues, básicamente de la naturaleza de cada elemento. Hablamos de la primera energía de ionización, ahí vemos una ecuación, tenemos un elemento X cualquiera que puede representar un átomo de cualquier elemento, y nosotros añadimos energía, más energía, ¿verdad? Y esto nos va a dar resultado un cation de carga 1 más o más 1, y un electrón, ¿verdad?, que va a salir ahí volando. Por ejemplo, ¿verdad?, la primera energía de ionización del calcio es de 599 kilojoules por mol. Suele medirse en mol porque no se hace directamente con un átomo, ¿verdad?, sino que se hace con moles de sustancia, ¿verdad?, que es mucho más manipulable. Y de esta manera volvemos la cantidad una propiedad intensiva, es decir, que no varía con la cantidad de materia. Pero bueno, esa es otra cuestión. Pero bueno, para el calcio, la primera energía de ionización es de 599 kilojoules por mol. Es decir, inyectamos energía al calcio y cuando se desprende el electrón, en ese instante en que se desprende un electrón, este valor de energía es 599 kilojoules por mol. La energía de ionización se puede medir a nivel de laboratorio, pero claro, se necesita equipo especializado. Ahora bien, un átomo no tiene, sabemos, pues, un solo electrón. Se pueden desprender sucesivamente un electrón uno por uno. No tiene sentido arrancar dos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos sirve cada electrón. Tenemos que analizar cada electrón. Por ejemplo, ¿verdad? Para el calcio, la segunda energía de ionización, es decir, partimos del que ya tenemos, ¿verdad?, calcio más 1. Para convertirlo en calcio más 2 tenemos que inyectar 1145 kilojoules por mol. Kilojoules por mol. Ahora yo les pregunto, ¿por qué consideran ustedes, de acuerdo a lo que les he dicho, por qué consideran de que es bastante mayor, prácticamente el doble, ¿verdad?, la segunda energía de ionización respecto a la primera? La segunda energía de ionización es la energía necesaria para desprender pues, el segundo electrón después de haber desprendido el primero. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿verdad?, a ver si comprendieron ese asunto. ¿Por qué creen que la segunda, o qué se les ocurre, ¿verdad?, que por qué será mayor la segunda energía de ionización que la primera? Ojo, esto es para todos los elementos, no solo para el calcio, para todos los elementos la segunda energía de ionización va a ser mayor que la primera. Eso tiene relación con la entalpía. No directamente, no directamente. La entalpía la hablamos más o menos cuando se relacionan con otros elementos, ¿verdad? Ahí hablamos de la entalpía de reacción. ¿Alguna otra idea? Porque cada electrón está más cerca del núcleo, por ahí va la cosa, ¿verdad? Sí. Lo que sucede es que, claro, al arrancar un electrón, ¿qué es lo que sucede? Vamos al concepto de radio iónico. Se ve reducida la nube electrónica. Entonces el núcleo acerca más los electrones hacia sí mismo, de tal manera que se necesita mayor energía. ¿Qué sucede? Aumenta la carga nuclear efectiva. Aumenta la carga nuclear efectiva. Entonces se necesita mayor energía para extraer el segundo electrón. Y si vamos a extraer el tercero, pues mucho más. Y así se va, cada vez son cantidades de energía mucho más grandes, ¿verdad?, para ir extrayendo cada electrón uno por uno, ¿verdad? La energía de ionización, bien, la ionización es un proceso endotérmico.
¿Por qué endotérmico? Porque nosotros inyectamos energía al sistema, ¿verdad? El sistema absorbe energía. Un proceso endotérmico es aquel que absorbe energía. Por convenio, ojo, tiene un valor positivo. Los elementos con baja energía de ionización, ¿qué significa? Que pierden electrones con facilidad para formar cationes. ¿Cómo varía dentro de la tabla periódica? Varía de esa manera que vemos ahí en la imagen. De izquierda a derecha aumenta y de abajo hacia arriba aumenta. Por ejemplo, el flúor es un elemento que tiene mucha energía de ionización, es decir, que es complicado arrancarle un electrón a él. De hecho, es el que más me parece, es el que más complicado de arrancar un electrón. Antes de pasar a la siguiente propiedad, no sé si les quedó claro todo. Si tienen alguna duda, pueden hacerla ahorita, en este momento, de esta propiedad o de las anteriores también. Bueno, si no hay más dudas, pasamos a la siguiente propiedad, ¿verdad? Que es afinidad electrónica, también llamada electroafinidad. La electroafinidad es la cantidad de energía que se libera cuando se añade un electrón en un átomo. Olvidaba mencionarles. La anterior incluye, y en esta definición también se incluye lo que es el estado gaseoso. ¿Por qué? Porque pues un átomo, un elemento más bien en estado gaseoso, el átomo de un elemento en estado gaseoso no tiene mucha interacción con los demás. Si lo intentamos hacer en estado líquido, va a requerir mucha mayor energía y va a ser necesario ciertas correcciones, ¿verdad? Que volverían más complicado el proceso de medir estas propiedades. Por ello es que en los conceptos se incluye el estado gaseoso. Ojo en eso, ¿verdad? No se puede medir la sí se puede, ¿verdad? Pero es muy complicado y no se hace. Lo que se reporta en la tabla periódica es en el estado gaseoso. La afinidad electrónica es la cantidad de energía que se libera cuando se añade un electrón a un átomo gaseoso aislado para formar un ion de carga -1. Si captaron el concepto anterior, pues esto es lo contrario. En este caso, tratamos de meter un electrón pues, a la fuerza, y la energía que sacamos, porque no puede ser un proceso que tenga la misma energía. Al meter un electrón, sí o sí, va a tener que cambiar la energía. Esta energía, ojo, puede aumentar. Es decir, para meter electrón puede ser necesario que también metamos energía, pero lo más común y lo que sucede en la mayoría de elementos y en la mayoría de casos es que al meter un electrón salga energía. Esto no funciona como su capacidad para aceptar uno más electrones, de tal manera que si algo tiene una alta electroafinidad, pues no tiene, tiene una alta capacidad de atraer, de aceptar electrones, por decirlo así. Tiene una alta electroafinidad, tiene una capacidad alta de atraer electrones hacia sí mismo. ¿Cómo varía pues la afinidad electrónica dentro de dentro de la tabla periódica? Varía de esta manera, en el mismo sentido, aquí no hay donde perderse. La energía de ionización y la afinidad electrónica varían de la misma manera, aumentan de izquierda a derecha en la tabla periódica en un periodo y de abajo hacia arriba en un grupo. Ahora bien, tanto afinidad electrónica, más que todo afinidad electrónica que que energía de ionización, y la siguiente que vamos a ver. Hola. No me ha lavado ropa y no tengo que ponerle presupuesto. ¿Hay alguna duda? Solo que me la bajé con ahorita. Bueno, como les decía, varía en un periodo de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba en un grupo, ¿verdad? Aumenta la afinidad electrónica. De nuevo, el flúor es de los elementos que más tiene, que mayor valor tiene de afinidad electrónica. Esta propiedad, algo cortita, ¿verdad? Pero muy útil, y también recuerden, es medible a nivel de laboratorio, ¿verdad? Y su valor suele reportarse también en kilojoules por mol. Aquí tenemos, por ejemplo, el valor para el flúor en estado gaseoso, como ven, que es 81 kilocalorías por mol. En kilojoules es más o menos 328. Si el proceso libera energía, es un proceso exotérmico, se reporta un valor positivo. En el caso de que sea un proceso endotérmico, se reporta un valor negativo, ¿verdad? Como les decía, cuanto más positiva sea la afinidad electrónica de un elemento, mayor es la capacidad que tiene ese elemento para atraer electrones, ¿verdad? No sé si hasta el momento tienen alguna duda respecto a la afinidad electrónica, que se relaciona bastante con la siguiente propiedad que vamos a ver. Está cortita, ¿verdad? No sé si tendrán alguna duda. Bueno, si no hay alguna duda o algún comentario, pues pasamos a la siguiente propiedad. Electronegatividad, ¿verdad? Esta propiedad que es probablemente, me atrevería a decir, la más importante de las propiedades periódicas.
¿Por qué? Porque es la que tiene mayor relación en los que son los enlaces químicos y en las reacciones químicas. En este caso, la electronegatividad, saber la electronegatividad o tener una idea del valor de electronegatividad o qué tan electronegativo es un elemento, nos va a servir mucho para identificar si estamos hablando de un enlace iónico, enlace covalente, o enlace covalente polar o no polar, ¿verdad? O apolar, ¿verdad? Suele decirse también. La electronegatividad es la capacidad de un átomo para atraer hacia sí los electrones de un enlace químico. En un enlace químico, ¿verdad? Ojo a eso. Los elementos con electronegatividad alta tienen más tendencia para atraer electrones que los elementos con electronegatividad baja. Aquí entramos un poco el concepto de los enlaces. Vemos ahí en la imagen el enlace cloro-cloro, ¿verdad? Que es básicamente como se encuentra el cloro en estado gaseoso unido hacia sí mismo. Cuando se da este tipo de unión química, el cloro pues tiene el cloro, ¿verdad? En ambos casos, entonces el valor de electronegatividad va a ser el mismo. Ahora bien, la electronegatividad nos indica qué tanto atrae los electrones un átomo hacia sí mismo. Si tiene un valor de electronegatividad alta, significa que él abraza el electrón, ¿verdad? Lo quiere tener cerca de sí mismo. Si tiene un valor pequeño en comparación del con quien está unido, indica que el otro lo va a atraer a sí mismo y este se va a quedar un poco más solo. En el caso del cloro, como tiene el mismo valor de electronegatividad, básicamente los electrones enlazados se quedan en el centro, con lo cual se forma un enlace covalente no polar, que indica que sea no polar, que no hay pues polos, ¿verdad? Como lo dice su nombre. No tiene un polo positivo y no tiene un polo negativo, ¿verdad? La molécula es simétrica, ¿verdad? Se ve igual tanto de izquierda como de derecha. Cuando tenemos el caso de la unión de dos átomos, de dos elementos con electronegatividades levemente diferentes, bueno, no levemente, sino relativamente es pequeña la variación entre ellos, se forma un enlace covalente polar. Es decir, que por ejemplo aquí en este caso el cloro tiene mayor valor de electronegatividad que el hidrógeno, con lo cual el cloro va a traer los electrones que están siendo enlazados en ese enlace, valga la redundancia, que solo es uno, solo el único electrón que tiene el hidrógeno lo dona. No lo dona, ¿verdad? Sino que lo pone a disposición para el enlace, entonces el cloro va a querer tenerlo cerca de sí mismo, ¿verdad? Con lo cual la carga negativa va a estar mayormente acumulada cerca del cloro y se forman los polos, un polo negativo que es el del cloro y un polo positivo que es el del hidrógeno, como el que vemos ahí en la imagen, ¿verdad? Abajo a la izquierda aquí, que es este que vemos aquí. Si tenemos, por ejemplo, un enlace iónico, que es cuando el valor de electronegatividad es muy diferente entre sí, tal es el caso del sodio y del cloro. ¿Qué sucede? Se forman los polos como muy de manera agresiva, ¿no? La carga negativa la tenemos totalmente acumulada por el lado del cloro y la carga positiva la tenemos totalmente acumulada por el lado del sodio, que es el catión sodio, y al otro lado estamos diciendo que tenemos el anión cloro. Entonces hay una separación completa de cargas. Entonces por ello es importante conocer la electronegatividad. Porque nos indica qué tipo de enlace se va a formar, si se va a formar un enlace de tipo covalente no polar, un enlace de tipo covalente polar o un enlace iónico. La electronegatividad varía de esta manera en la tabla periódica, varía básicamente de la misma manera que la energía de ionización y la afinidad electrónica. Aumenta de izquierda a derecha en un grupo, de izquierda a derecha en un periodo y de abajo hacia arriba en un grupo. El elemento con mayor electronegatividad de la tabla periódica, de nuevo, es el flúor, ¿verdad? Pues lo vemos por su ubicación ahí, va a ser el que está en esta esquinita. Estos ya no cuentan porque son los gases nobles, ¿verdad? Estos gases nobles pues no suelen verse en reacciones químicas, con lo cual no tienen su valor de electronegatividad, claro, pero como varía de esta manera, aquí hay que prestar atención es al flúor, ¿verdad? Que es el último que se va a ver aquí. Bien, la electronegatividad es una cuestión un poco, se designa con una escala un poco arbitraria, es decir, no es como la afinidad electrónica, no es como la energía de ionización, que la medimos en energía por mol, ¿verdad? Kilojoule por mol, kilocaloría por mol, sino que en este caso es una escala arbitraria designada por un científico de apellido Pauling. Entonces se le llama la tabla de electronegatividades de Pauling. Estos valores son arbitrarios en el sentido de que este señor los puso así porque más o menos porque le dio ganas, ¿verdad? Basado en cierto criterio.
Pero ¿qué sucede? Que la electronegatividad no tiene sentido por sí sola, no tiene sentido decir el flúor es electronegativo, no tiene sentido decir el hidrógeno no es electronegativo, no tiene sentido decir eso. Lo que se hace es que la electronegatividad tiene un sentido comparativo, podemos decir entonces de tal manera el flúor es más electronegativo que el hidrógeno, eso sí que tiene sentido decirlo, no tiene sentido decir el flúor es electronegativo. Perdón. Entonces, por ello es que la escala es un poco arbitraria, ¿verdad? No tiene un valor como tal para que sea medible, sino que este valor fue asignado por este científico, ¿verdad? Y que es comparativo. Aquí vemos algunos cuantos valores, como les decía, el flúor es el que tiene un mayor valor con un 4, ¿verdad? 0.0, el mayor valor de electronegatividad. Puede ser realmente que otros átomos que tengan unos valores tienen unos valores de electronegatividad más altos, pero son bastante inestables que normalmente no tienen mucho juego en la naturaleza. Ahora bien, después de terminar esto de la electronegatividad, yo les pregunto primero si comprendieron la diferencia y que me la pueden decir, claro, la diferencia entre afinidad electrónica y electronegatividad, porque como vemos son muy similares, pero no sé si entendieron la diferencia, que me la puedan decir. Ahí cualquier opinión cuenta, alguna idea que se les viene de afinidad, de la diferencia entre afinidad electrónica y de electronegatividad. ¿Alguna idea de la diferencia entre electroafinidad y electronegatividad? Están muy relacionadas, como ven, tienen relación ahí con lo que es la atracción de electrones. Veo que están escribiendo, vamos a dar unos minutitos ahí para que respondan las ideas que tengan. Si no por micrófono pueden hacerlo también, no hay problema. Luego que sigan escribiendo. La electronegatividad es cuando un átomo se atrae hacia un electrón. No dicho de esa manera, más bien es cuando el electrón se atrae al átomo, ¿verdad? Afinidad electrónica, la cantidad de energía que se libera en un electrón. Electronegatividad, capacidad de un átomo para atraer electrones. Sí, tiene razón, ha dicho el concepto de las dos cosas, pero Daniela ha dicho correctamente el concepto de las dos cosas, pero cuando uno suele cometer ese error, ¿verdad? Que hay que corregirlo un poco. Cuando a alguien le preguntan la diferencia entre una cosa y otra, no es el concepto de una cosa y de otra, sino que es literalmente la diferencia, ¿verdad? No se puede decir una cosa es esto y otra cosa es esto, ¿verdad? Sí, a partir de los conceptos que identificamos nosotros las diferencias. Entonces yo quisiera que me digan, bueno, pero está muy bien, he visto que has comprendido bastante los conceptos de afinidad electrónica y de electronegatividad. Pues bien, la diferencia radica en que en primer lugar la afinidad electrónica se puede medir y la electronegatividad no se puede medir. Esa es una de las diferencias. La otra es que la electroafinidad o afinidad electrónica más que todo, bueno, no más que todo, en realidad nos dice el valor nada más de que un átomo tiene de atraer un electrón, por decirlo así, aislado. Un electrón normal, ¿verdad? X. Sin embargo, la electronegatividad nos dice la atracción de un electrón también, porque también nos da la idea de la atracción que tiene hacia un electrón, un átomo hacia un electrón, pero en un enlace químico, ¿verdad? Eso es lo importante, eso es lo más importante, que la electronegatividad se refiere directamente a un enlace químico. En cambio, la electroafinidad solo es un electrón que está ahí perdidito, ¿verdad? Aislado. Entonces, esa es la diferencia, ¿verdad? Y que uno se puede medir, el otro no, como les dije. La electronegatividad está dada con una escala arbitraria. Finalmente, aquí tenemos un pequeño resumen de las propiedades periódicas que hemos visto, ¿verdad? Tenemos radio atómico,
Electroafinidad, electronegatividad, potencial de ionización. Aquí, pues básicamente se tienen que memorizar eso, ¿verdad? Que se le grabe, ¿verdad? Porque a veces uno se le olvida esto. Pero también retomando el concepto de carga nuclear efectiva, porque se relacionan, por ejemplo. El flúor es un elemento con alto nivel de electronegatividad, es decir, que en un enlace químico va a traer los electrones muchos hacia sí mismo. Esto se relaciona directamente con la afinidad electrónica, de tal manera de que él cuesta arrancarle un electrón, ¿verdad? Y con el potencial de ionización. Es decir, que los tres valores se relacionan directamente, ¿verdad? Entonces, de tal manera que el flúor tiene un valor alto de electronegatividad, recuerden que va a tener un valor alto de electroafinidad y de potencial de ionización. Y el radio atómico es el que varía de otra manera, ¿no? Varía en el sentido opuesto. Bueno, a excepción en los grupos. En el grupo sí que varían todos de la misma manera. Entonces hay esa tablita como resumen de la variación de estas 4 propiedades periódicas. No sé si habrá alguna duda, ¿verdad? De nuevo les pregunto si hay alguna duda de todas las propiedades periódicas que hemos visto o de los conceptos básicos que vimos. Si hay alguna duda. Ya para terminar, ¿verdad? Ya vamos llegando a la finalización. Si les quedó claro, ¿verdad? No sé si les quedó claro. Les quedó claro todas las 4 propiedades periódicas. A mí a veces me confunden, ¿verdad? Sí, son un poco confusas a veces. A mí se me mezclan los nombres, se me olvida que la energía de ionización es esto y la electroafinidad es esto. Moisés dice algo, ¿verdad? ¿Te quedó alguna duda? Puedas decirla, escribirla. No, dice. Michelle dice, puede que si puedo decir de nuevo la energía de ionización. Claro que sí, vamos de nuevo a la energía de ionización. La energía de ionización, aquí está, la energía de ionización es la energía necesaria para remover un electrón y nos da una idea de qué tan fuertemente unido está un electrón a un átomo, de tal manera que si la energía de ionización es elevada, va a costar arrancarle un electrón a ese átomo. Las otras 2 siguientes afinidades, eso para que no se les olvide. En afinidad electrónica y electronegatividad tiene relación con unión de átomos unión de electrones a átomos. La energía de ionización tiene relación también, pero en este caso sacamos el electrón, ¿verdad? Y metemos energía. En su estado gaseoso fundamental, en su estado fundamental significa que partimos para la primera energía de ionización de su estado fundamental, de su estado neutro. Y en estado gaseoso, lo sabemos. No solo existe una energía de ionización, es decir, no solo se puede arrancar un electrón de un átomo, se pueden arrancar sucesivamente uno, después el 2, después el 3, después el 4. Ahora bien, cada energía de ionización va a tener un valor mayor. En la tabla periódica únicamente se reporta la primera y de vez en cuando observamos la segunda. Porque pues como les digo, cada valor de energía de ionización es más elevado y cada vez cuesta más medirlo. Entonces, eso es la energía de ionización. Por ejemplo, aquí para el calcio, 599 la primera, 1145 kJ por mol la segunda. No sé si habrá quedado claro ahí, Michelle, lo que es energía de ionización. La palabra lo dice, la energía necesaria para formar un ion. Bueno, si no hay más dudas, no sé si alguien tendrá alguna otra duda o si ha quedado todo claro. Si alguien tiene alguna otra duda, pues vamos a pasar a... Si alguien no tiene ningún tipo de duda, vamos a pasar a unas pequeñas preguntitas que se ya preparadas. Para ver si hemos comprendido todo lo de esta videoconferencia a manera de autoevaluación. Iniciando, desde aquí voy a necesitar su ayuda. Es aquella propiedad que determina la capacidad de un átomo para atraer electrones hacia sí mismo. Ya lo hemos hablado. La capacidad de un átomo que determina para atraer electrones hacia sí mismo. Electronegatividad, electroafinidad, energía de ionización, carácter metálico. Electronegatividad. Correcto, Francisco, electronegatividad. Electronegatividad, exactamente. Quizás aquí
Un poco error mío hacia sí mismo, no, pero está claro, que es la capacidad de un átomo para tener electrones hacia sí mismo, recordando que la electronegatividad es hablando dentro de un enlace químico, quizás eso es lo que les iba a decir que me faltó agregar ahí, pero cuando se dice que atrae electrones hacia sí mismo, electronegatividad, la A, dice Moisés también, correcto, electronegatividad. Ahora, a ver si recuerdan, ¿verdad? Aquí se van a enredar un poco con las palabras. ¿Cómo varía el radio atómico en la tabla periódica? Aumenta de abajo hacia arriba y de derecha a izquierda, aumenta de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo, disminuye de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo, disminuye de abajo hacia arriba y de derecha a izquierda. Hay que un trabalenguas. Aumenta de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Aumenta de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Correcto, ¿verdad? Ahí con todo, ¿verdad, Francisco? No, Natalie, no es la A, es la B, lo que dijo aquí el compañero Francisco, ¿verdad? Aumenta de derecha a izquierda, perdón, aumenta sí, de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Hay que pensar en esa diagonal, ¿no? En esa diagonal yendo del flúor al cesio, ¿verdad? De hecho, el elemento estable con mayor radio atómico es el cesio, ¿verdad? No se les olvide. Abajo de él, en realidad, está el francio que tiene mayor radio atómico, pero no se toma en cuenta porque es bastante inestable encontrar el francio y es radioactivo, además. Aquí está, el radio atómico aumenta de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Acuérdense, esta aumenta al lado contrario que las otras, en el sentido de los periodos. La siguiente preguntita. ¿Cuál de las siguientes propiedades periódicas no puede medirse y solo posee una escala arbitraria? Electroafinidad, energía de ionización, afinidad electrónica o electronegatividad. Electronegatividad. Así es, ¿verdad? Así es, correcto. Correcto, Daniela. Electronegatividad. ¿Por qué recalco bastante en la electronegatividad? Porque ya verán más adelante que en posteriores temáticas las van a tratar. En enlace químico se trata, cuando se hace, bueno, en general en enlace químico, pero claro, enlace químico está en todo. La electronegatividad es lo más importante, entonces hay que tener claro el concepto de electronegatividad. Y finalmente, la carga neta que ejerce el núcleo sobre los electrones más externos de un átomo, ¿cómo se le conoce? Electronegatividad, carga nuclear efectiva, carga nuclear, lo dije al revés, carga nuclear efectiva, carga nuclear, perdón, carga nuclear efectiva o energía de ionización. Carga nuclear efectiva. Correcto, carga nuclear efectiva. No hay que confundir carga nuclear con carga nuclear efectiva. Ojo, ¿verdad? Si le dicen solo correcto, no me dices la C. Si les dicen solo carga nuclear, no. La carga nuclear es un concepto que sí existe y que es la sumatoria de cargas positivas que tiene el átomo. Pero carga nuclear efectiva ya es tomando en cuenta ese efecto de pantalla que les dije que ofrecen electrones intermedios respecto al electrón más externo. Entonces, carga nuclear efectiva. Y es, de hecho, la propiedad periódica. La carga nuclear, recordemos que se va a mantener constante, pero la carga nuclear efectiva no. Y bueno, por mi parte eso sería todo. Aquí tenemos unas cuantas referencias bibliográficas que pueden buscar en internet. Hay bastantes, ¿verdad? Bastantes libros también. Y si revisan algún material aparte, les recomiendo que tengan especial atención porque, como les dije, por ejemplo, los valores de energía de ionización son positivos por convenio, pero revisando alguna bibliografía podemos encontrar que algunas los muestren como negativo porque de hecho el cambio de energía neta en la reacción cuando se muestra como reacción es negativo. Pero para reportarlo se hace como positivo, pero muchas veces ponen solo el valor negativo, ¿no? Entonces tengan cuidado con eso, depende del convenio. Lo que es importante es ver el concepto, ¿verdad? Si vemos el concepto y lo dominamos, no vamos a tener problemas, al igual con las otras propiedades. No sé si habrá alguna pregunta, algún comentario, si les habrá quedado claro todo. Después de las cuatro propiedades, pero no son las únicas, ¿verdad? Hay más. Por ejemplo, ahí les puse una entre las carácter metálico, ¿verdad? Que es una propiedad periódica también. La carga nuclear efectiva también suele tomarse en cuenta como propiedad periódica. Hay más, ¿verdad? Son bastantes. Pero estas cuatro son las más importantes. Y que son las que principalmente van a hallar en todos lados. Y bueno, si no hay más dudas, pues gracias a todos. Pasen una feliz tarde y mucha suerte a todos, ¿verdad? En todo lo que tengan que hacer. Cuídense.